Bienvenidos a Crisis, Drama y Cash, el podcast del que nadie se salva. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es ministro, es viceministro, intelectual y escritor venial. Nos acompaña Manuel Suárez. Bienvenido, señor Manuel. Gracias, buenos días. Un abrazo. Igualmente. Bueno, vamos a pasar a lo que es este podcast. Nuestra frase, como ya lo escuchó, es el podcast del que nadie se salva. Así que vamos a ir a las preguntas correspondientes. Muy bien. Bien, vamos a una pregunta muy personal. ¿Quién es Manuel Suárez? Puede definir en varias palabras. ¿Quién es Manuel Suárez? Bueno, la verdad que soy boliviano, veniano, soy doctor en ciencia política y en la vida diaria soy cocinero, me dedico profesionalmente a cocinar. Tengo un restaurante. Caramba. Y en mi tiempo libre hablar de política. Siempre hablar mal de política, pero hablar de política. Interesante lo que nos dice. Porque la gente lamentablemente dice que no vivo de la política, pero en sí la política es un cotidiano vivir de todos nosotros los bolivianos. Totalmente. Bueno, usted dijo en una entrevista con Página 7 que el Estado no terminó de comprender a Santa Cruz y que esto podría llegar a un movimiento soberanista. Pero más allá de ello, ¿hay alternativas, hay una salida para que Santa Cruz tenga una relación con el Estado? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, voy a tratar de ser muy breve. El año 52 se establece una relación del gobierno nacional boliviano, no el Estado, porque yo creo que Bolivia no se ha consolidado como un Estado, no creo que haya Estado, lo que se llama Estado en Bolivia, hay gobierno. El gobierno nacional plantea una relación a partir de la revolución a una región que se llamaba Santa Cruz, que se llama Santa Cruz, y le dice y se establecen unos acuerdos mínimos que esa relación consista o se articule a través del movimiento cívico cruceño. Claro. A partir de ahí, el movimiento cívico desarrolla una estrategia de comunicación con el gobierno central que consiste básicamente en demandar cosas, sobre todo obras públicas y otra serie de temas, para hacer de Santa Cruz una tierra de desarrollo, en una tradición que se llama el desarrollismo, que es haces obras públicas, estimulas el mercado interno y desarrollas regiones. Entonces el comité cívico comienza a hablar en nombre de Santa Cruz y a pedir y a exigir al Estado condiciones para desarrollarse desde el punto de vista del capitalismo. El resultado de eso es sorprendentemente bueno. De hecho, uno de los logros impresionantes de la revolución y del proceso de la revolución del 52 es el éxito cruceño. En los años 60, esa primera intuición cruceña, que era relacionarse con el gobierno central a través del civismo, se fortifica. Y ese civismo se hace además un movimiento empresarial cruceño fuerte. Entonces ya tenemos dos maneras. Por un lado el civismo, por otro lado el civismo empresarial. En los años 70 madura totalmente ese movimiento empresarial cívico, digamos, a través del cual Santa Cruz se relaciona con el gobierno central. Y paralelamente a todo ello, Santa Cruz va desarrollando también un cruceñismo cultural y hasta noviembre del 19, la caída de Evo Morales, hasta noviembre del 19 y desde el año 57 aproximadamente, Santa Cruz tiene un tipo de relación con el gobierno central, que es exigir que me den cosas como región para desarrollar el capitalismo local y nacional. Un éxito. Pero nunca Santa Cruz en esos años se le ocurrió entrar a las grandes ligas de la política boliviana. Jamás. Las grandes ligas de la política boliviana estaban en manos de mi partido, el MNR, estaba en manos de los militares, las Fuerzas Armadas, estaba en manos del sistema de partido posteriormente en los 80s y los 90s, pero nunca estuvo, pero ni por si acaso, en manos de Santa Cruz. En noviembre de 2019, es un punto de inflexión para la historia boliviana y cruceña. Santa Cruz dice, oye, te quiero exigir algo más al gobierno central, en este caso el gobierno del expresidente Morales. Sí. Y en ese escenario, yo creo que la política nacional en ese momento mira a Santa Cruz y dice, ¿ahora qué quieres? Porque ya te di aeropuerto, ya te di loseta, ya te di 11%, ya te di créditos, ya te di tierras, ¿qué quieres? Y sorprendentemente Santa Cruz, por primera vez en su historia, dice con solvencia política, quiero que te vayas del poder, quiero el poder.
Y entonces, claro, el gobierno central boliviano no estaba acostumbrado a eso. Por si acaso, no es una cosa nueva que alguien le diga eso al gobierno central boliviano. La Central Obrera Boliviana, que era otro de los organismos que se relacionaban con el gobierno central desde la revolución, ya le había dicho al gobierno central en varias ocasiones, le había dicho, no me des derechos sindicales, no me des horas de trabajo, no me des negociación colectiva, no me des cosas sindicales para los obreros, dame el poder. Y los compañeros de la CESUTCB, compañeros campesinos, también ya le habían dicho. Yo me acuerdo muy bien, yo fui amigo de Felipe Quispe, una frase que él decía, y me la dijo en lo personal, pero él la decía normalmente, decía, yo estoy en esto no para pedir tractores, ni fertilizantes para los campesinos. Estoy en esto porque yo no quiero que mi hija sea tu empleada. Yo quiero el poder. Eso es política de altísimo nivel. Claro, de altísimo nivel. Bueno, los cruceños dijeron lo mismo en noviembre del 2019. De tal manera que si la pregunta era, ¿cómo es la relación de Santa Cruz con el gobierno boliviano? Bueno, la respuesta es, hasta noviembre del 2019 fue una relación subalterna, que es, denme cosas por favor, y te daban cosas, y funcionó. Bueno, a partir de noviembre de 2019, Santa Cruz da un paso cualitativo hacia adelante. Dice, no sabes que ya no me des nada más. Vete del palacio, dame el poder. Entonces, estamos viviendo esa etapa en la que Santa Cruz no sabe si seguir adelante con esa lógica o no. No sabe si pidió mucho o no. Y ahí está, todavía está por analizar, es una circunstancia que aún está ocurriendo, ¿no? Claro. Mire, usted decía algo muy interesante sobre las tensiones que ha tenido este país. Ya que usted ha explorado y ha analizado las tensiones de Bolivia, ¿usted cree que hay una melodía inédita para dejar de lado esos fragmentos que tiene el país, que seamos un país armónicamente melodioso, se podría decir? ¿Usted cree eso? Bueno, el objetivo de toda sociedad en general es lograr lo que tú llamas una melodía o lo que se llama en política el orden. El orden. Esa es la primera tarea de la política, el orden, ¿no? Y la pregunta en sociedades como la boliviana es más o menos la siguiente. ¿Crees tú o cree la gente o creen los teóricos que hay la posibilidad de crear un orden? Tú llamas una melodía, qué bonita palabra. Hay la posibilidad de crear un orden moderno. ¿Qué quiere decir un orden moderno? Porque un orden se puede crear hasta en un gallinero. Tú le tiras dos patadas a las dos primeras gallinas que se te atraviesan y las otras se van y se meten debajo de sus nidos. Eso es un orden. Bueno, la cuestión es crear un orden moderno. ¿Qué quiere decir un orden moderno? Un orden moderno es un orden donde las personas son libres y son iguales. Ese es el desafío de la modernidad, es el desafío de la Revolución Francesa, es el desafío de la Revolución del 52, ese es el desafío de la política. Se puede crear en Bolivia un orden moderno, yo soy súper optimista en eso. El otro día lo hablaba, no sé, no me acuerdo con quién exactamente, y mirábamos las diferencias políticas, ¿no? Yo les decía, oye, al fin y al cabo no son tantas, no me jodas. Claro. Tenemos pues diferencias políticas, obviamente, ¿no? Somos de unos partidos, de unas regiones y tal, pero esto no es como para armar una guerra, por favor. No. Esto no es una cuestión religiosa, las diferencias entre los bolivianos no son religiosas, no es una cuestión de altísimos intereses de clase como le gustaría a los marxistas, no es una cuestión de terribles injusticias raciales como fue el desencadenante de la guerra civil norteamericana, 1800 y pico, 60 y pico, ¿no? Esto es una sociedad que con un poquito de esfuerzo sí puede crear un orden republicano, armonioso y qué bonita palabra, melodioso dijiste, ¿no? Sí, melodía. Sí. Una melodía para este país. Yo, por ejemplo, creo que el fragmento que tiene Bolivia es algo que es muy simple, no es algo profundo como hay en otros países. Exactamente. O sea, es algo que podemos arreglarlo y sobrellevarlo también. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y no es solamente buenismo, no es que estamos siendo, ay, qué bonitos, ¿no? Claro. Estos tipos que quieren arreglarlo. No, la verdad es que en la historia de Bolivia se ha demostrado que en las situaciones más tensas siempre ha habido un arreglo que ha evitado la violencia final. Claro. Siempre, y normalmente los últimos 40 años, fíjate, ese arreglo ha sido en el escenario del Parlamento. Yo sé que el Parlamento está desprestigiado, sí, pero esos arreglos han sido en el escenario parlamentario, han sido mediante el pacto político, mediante el diálogo que luego es pacto y luego es norma.
Entonces, yo tengo fe en la política boliviana, sé que no estamos viviendo un buen momento, sé que hay una crisis económica grave, sé que los ciudadanos están emputadísimos, me dedico a estudiar a los ciudadanos, mi oficio es encuestador en la política, más que hacer análisis político, yo hago encuestas, y sé que los ciudadanos, la gente está molestísima, pero también sé que al final del día hay, por supuesto, una esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel, dice el dicho, Así ¿no? es, así es. Bueno, eh, no mucho, pero hay personitas, que no voy a decir su nombre, pero piensan de una manera muy diferente, en la cual yo discrepo, pero le hago la pregunta. Muchos dicen que no hay intelectuales en Santa Cruz y los libros no son parte de ello. ¿Qué piensa Manuel Suárez sobre eso, sobre ese pensamiento de algunas personas, de que Santa Cruz no tiene intelectuales? Bueno, yo, como te dije, me dedico en parte a la cocina y en parte a hacer encuestas. Y en el mundo de las encuestas, y soy profesor en la Facultad de Ciencia Política, conozco una cantidad de gente intelectual, cruceños, cruceñas, de altísimo nivel. Me daría vergüenza comenzar a nombrarlos porque me voy a olvidar de algunos. Sí, Pero, por supuesto, para nombrar a los que ya no están, los que han fallecido, por ejemplo, el doctor José Ortiz Mercado, es un hombre que marca el doctor Sandoval, Isaac Sandoval, son hombres que marcan el pensamiento contemporáneo, digamos, y como ellos, escucha, una serie de intelectuales, es un mundo cultural, en la ciencia política, en la teoría política, riquísimo. Yo creo que de los más ricos, me atrevería a decir, de América Latina, es una sociedad en permanente debate. claro, bien como dice usted. Sabemos que usted fue embajador de Bolivia ante la ONU. No, si no fui embajador, fui diplomático ante Naciones Diplomático. Unidas. Ah, ok, bien, buena la aclaración. Bien, ya que usted conoce esa área de la organización esta mundial, ¿qué piensa sobre la Agenda 2030 que está de aquí a 5 años para implementarse? Muchos dicen que es una agenda que va a destruir el mundo, otros dicen que nos va a ayudar, otros dicen que, bueno, ni chicha ni limonada, como se dice en la jerga popular. ¿Qué piensa usted, ya que usted fue diplomático en esa área, en el nivel internacional? ¿Qué piensa de la Agenda 2030? Mira, cuando acaba la Guerra Mundial, el 45, se establece una agenda para el mundo y para Occidente particularmente, que es lo que yo llamo la agenda socialdemócrata, que Ok, es la receta de que para las sociedades a partir de ese momento lo recomendable y más bien lo que se trataba de buscar era en política, democracia republicana, y en economía y en lo social, estado de bienestar. Es una mezcla. Eso es la tradición socialdemócrata. Es muy linda esa tradición. No es la mía personalmente, pero es muy claro, linda. La Agenda 2030 es un intento por poner al día, por, digamos, modernizar esa vieja agenda socialdemócrata que nace después de la segunda, nace con la paz que claro, viene tras la Segunda Guerra Mundial. después de la guerra. Y un poco esa paz de la Segunda Guerra Mundial, esa paz socialdemócrata, digamos, por cierto, en Europa, en cualquier país, por ejemplo en España, tú puedes ser de derecha o de izquierda y eres socialdemócrata siempre, ¿ya? Entonces, un poco es la manera de poner al día todo el debate de la socialdemocracia posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues eso es la Agenda 2030. Incluye temas tan interesantes que antes no se habían visto, como por ejemplo el medio ambiente, el cambio climático, por supuesto una profundización en los derechos de la mujer, en los derechos de muchísimas minorías que no fueron tomadas en cuenta en esa paz socialdemócrata. Claro. Y entonces, por supuesto, es un esfuerzo destacable, interesante. A mí cuando me encuentro con alguien que la defiende me gusta debatir cosas, pero en general hay que decir que es un proyecto hermosísimo y que, por cierto, ahora creo que se ve tremendamente cuestionado, un proyecto que se ha cuestionado, por la nueva política exterior y la política exterior también del presidente Donald Trump. Claro. Es decir, es una agenda que va a encontrar en el presidente Donald Trump un crítico y un freno importante, ¿no? Bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Usted, como bien sabe también el público, fue viceministro de la expresidenta Yanine Áñez. Así es. ¿Cómo califica su gestión y cuáles fueron sus 3 mayores errores, si se podría decir, de su gobierno? Bueno, fue una gestión muy difícil. Yo tuve el honor y el privilegio de acompañar a la presidenta, fui vicecanciller en las relaciones internacionales y creo que hay más de 3 errores, pero también hay más de 3 aciertos. Claro. Voy a decir uno de cada. A ver, dígame. En primer lugar,
voy por los errores, ¿no? Creo que el mayor error del proyecto relacionado con la presidenta Yanine Áñez fue no haber convocado a elecciones a los 3 meses de haber asumido, que un poco era lo que el país esperaba, claro, y lo que hubiera funcionado. Y no solamente políticamente, sino que después vino el infortunio de la pandemia, entonces le tocó la pandemia. Entonces eso es terrible. Eso en cuanto al error grande, digamos, ¿no? El acierto, yo creo que en toda la limitación, porque me tocó un área que era relaciones internacionales, en toda la limitación de un gobierno muy débil, el gobierno trató de la mejor manera que podía la pandemia. Y un ejemplo de eso, y lo vi de cerca ese debate, fue la decisión de ese gobierno de generar una serie de bonos económicos para ayudar en el día a día a las familias y de manera directa con dinero. Lo que se llama derramar dinero sobre la sociedad cuando hay crisis, ¿no? Helicopter money se llama, que es ir derramando dinero, digamos, ¿no? Yo pienso realmente, no tengo datos que confirmen esto, pero tengo esta hipótesis, yo pienso que si el gobierno no decidía esas ayudas directas a la familia en semejante situación de parálisis de la economía, iba a haber gente, porque yo hacía encuestas en ese momento, iba a haber gente que iba a sufrir problemas de pobreza tales como hambre, pero agravada. Y en las encuestas apareció eso. Tú nunca preguntas en una encuesta, ¿usted está pasando hambre? Claro. Y la razón es que a la gente le da vergüenza decir, sí estoy pasando hambre. Pero hay una pregunta terrible en las encuestas, que es, ¿usted conoce a alguien, algún allegado de su familia, de usted, que esté pasando situación de hambre porque no le alcanza, por ejemplo, el dinero para llegar a fin de mes? Y el 60 y pico % respondía que sí, en ese momento, ¿no? Entonces creo que el gobierno en eso hizo su mayor esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces, un error no haber convocado elecciones, un acierto haber tomado decisiones económicas favorables a la gente, digamos, en la medida de las posibilidades del gobierno boliviano, por supuesto, en plena pandemia. Bien. Hablando del tema de Yanine Áñez, ¿usted cree que la candidatura de Yanine Áñez fue un error de ella? ¿Fue un error garrafal o no fue un error? Él ha sido candidata a la presidencia en el año 2020. Bueno, yo creo que ella responde mejor que nosotros a esa pregunta porque ella desistió de esa candidatura, claro, ¿no? Entonces ella reconoció que fue un error, efectivamente. Bien, ok. Estamos en un año muy importante para este país. 2025, año del bicentenario, 200 años cumple nuestra patria, pero también un año electoral. Así es. ¿Qué piensa sobre el bloque de unidad, el manfrismo y algunos candidatos que están saliendo ahora? ¿Y usted cree que ellos cree que algún grupo de ese tipo de personas tienen un amor por el arte o un amor por un cargo? ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa Manuel Suárez sobre ese tema? Debo ser absolutamente honesto, yo soy amigo personal de muchos de esos candidatos y he hecho encuestas para todos prácticamente en el momento de mi vida, y en este momento las hago para el gobernador Camacho. Claro. Entonces, de entrada mi opinión viene condicionada por esas amistades, ¿no? Entonces, quizá no soy objetivo en lo que voy a decir. Yo pienso que es un esfuerzo interesante para hacer frente al MAS, pero pienso que es un esfuerzo de momento muy concentrado en la cuestión electoral, y pienso que el desafío de la unidad, el desafío de todos estos líderes que usted ha mencionado, más que concentrarse en los temas electorales y de estricta coyuntura de la lucha por poder, debería concentrarse en ofrecer al país una alternativa al MAS. Aquí no hay duda de que el proyecto del MAS, tal y como lo conocimos en las últimas 2 décadas, ha fracasado, ha terminado, ¿no? Entonces, si eres el opositor esencial al proyecto del MAS, no solamente tienes que hacer, lamentablemente, tienes que ir más allá, no solamente tienes que hacer la pelea de la técnica electoral, quién saca un porcentaje más, quién saca un porcentaje menos, quién tiene partido, quién no tiene. Es decir, no solamente te quedes atrapado en la cuestión electoral, claro, sino ofrece al país, y es mi recomendación, además se las he hecho, pero personalmente a todos ellos, a la mayoría de ellos, ofrece al país un camino creíble y distinto. Y todavía eso creo que es un reto. Y creo que es un reto para los líderes, muchos de los líderes de la unidad. Creo que Camacho lo cumple perfectamente en Santa Cruz. Él tiene una idea de Santa Cruz y desde Santa Cruz una idea de Bolivia. Y es, digamos, un líder identificado con las necesidades de su gente. Pero creo que el proyecto de la unidad, así como el alcalde de Cochabamba, el señor Manfred Reyes Villa,
así como quizá el resto de los candidatos, aún no han ofrecido lo que Evo Morales ofreció en 2002 al 2005, que era un cambio con una Bolivia realmente distinta. Aún está pendiente el que los opositores le cuenten a Bolivia cómo quieren que sea el futuro. Eso está pendiente. Ahora, en términos de proyectos electorales, creo que todos tienen muchísimas posibilidades. De hecho, creo que hay un empate a 5, a 6, ¿no? Entonces, son buenos compitiendo electoralmente, claro, y todavía tienen pendiente el tema de la narrativa y la historia que le quieren contar a Bolivia de cara al futuro. Bien. Ya culminando este podcast, la última pregunta. De ahora en adelante, 2025, hasta los otros 100 años que nos tocaría más adelante, ya no estaríamos nosotros, estaríamos con el Padre Celestial personal. A lo mejor le toca, yo ya no voy a estar. No, cuando el Padre Celestial quiera, ya estaremos o no estaremos, pero bueno, eso ya será la generación futura. Pero, ¿usted cree que hay salvación para Bolivia de aquí en adelante? 200 años, 2025, ¿hay salvación? Claro. Para este país? Claro. De hecho, creo que si olvidamos un poco las diferencias coyunturales que hemos tenido, ¿no?, los bolivianos, y tú miras la historia de Bolivia desde el 52, de la revolución, es una historia de avance. Santa Cruz es un ejemplo, pero latinoamericano de avance, ¿no? La democracia boliviana es un ejemplo, pero impresionante. Creo que hay dos temas pendientes. Uno es construir la comunidad boliviana, construir lo boliviano desde el punto de vista de los valores republicanos. ¿Cuáles son los valores republicanos? Son sencillitos, son tres solamente. Uno es la importancia del voto popular para elegir y para sacar autoridades. Es una parte esencial de la república. En este momento, el gobernador Camacho está preso y obviamente es un desconocimiento a la voluntad popular de Santa Cruz. Bueno, la Bolivia del futuro, la Bolivia que viene, tiene que ser súper firme en eso. Valores republicanos, primer valor, importancia del voto popular. Segundo valor de lo republicano para construir la comunidad, la libertad política. Es decir, esto tiene que ser con libertad, no hay manera que sea sin libertad. Y tercer gran valor, la importancia de la ley y el Estado de Derecho. Es decir, aquí no porque yo tenga el poder circunstancial voy a pisarte el cuello, no porque yo apellide de tal manera voy a pisarte el cuello, no porque yo sea miembro del sindicato, etc. Entonces, el primer desafío de Bolivia es la construcción de la comunidad desde el punto de vista de los valores y los principios de las instituciones republicanas. Y el segundo gran desafío, como tú sabes, para Bolivia, es más o menos mirar lo que ha hecho Santa Cruz y buscar esa senda. Ustedes, los cruceños, ustedes, digo, porque yo soy veniano, no soy cruceño, claro, le acertaron en economía. Ustedes son los ricos de esta familia. Entonces, no es que esté tan lejos el éxito económico de los bolivianos. Está aquí, está en Santa Cruz. Nada más hay que mirarle con un poquito de humildad y también de generosidad, como no, y ver que es un sitio, es una tierra donde venimos venianos, Colla, venimos de todos lados, porque aquí funciona la economía. Entonces Bolivia un poco lo que tiene que hacer es una opinión que quizás es polémica, pero lo que tiene que hacer, creo, en gran parte es inspirarse en ese éxito de los bolivianos, por supuesto protagonizado por los cruceños, ese éxito de los bolivianos en la economía y en la economía cruceña particularmente. Es lo que llaman los cruceños el modelo productivo cruceño. Claro. Hay salvación para Bolivia. Manuel Suárez, en este podcast, nos deleitó con su presencia. Muchas gracias. Gracias, Matías. Muchas gracias. Esto fue Crisis, Drama y Cash. Nos vemos hasta otra entrega.